¿Cuáles son los retos de la sociología del derecho en Ecuador? Frankfurt, que hace mención que es necesario que haya un conflicto para ver una evolución de la sociedad. Por tal razón, podemos actualmente divisar una serie de grupos sociales que forman parte de la estructura de la sociedad, valga la redundancia, pero están en opuestos. Y vemos que desde el panorama ecuatoriano de la sociología jurídica, uno de los pioneros en este análisis fue el sociólogo Juan Pío Jaramillo Alvarado, y entre sus obras más sobresalientes estuvo el libro del Indio Ecuatoriano. Vemos que en este se vislumbró la exclusión hacia los pueblos originarios en el Ecuador. Pero para entender la sociología en el Ecuador debemos remontarnos hacia el siglo XIX, cuando hubo una representación en la lucha de poderes entre la oligarquía y las grandes mayorías. Y tras pasar el tiempo se encontraron gobiernos democráticos y dictaduras y gobiernos de inestabilidad y que tenían una duración muy corta en el mandato. Pero la República del Ecuador constituye lo que ahora conocemos nosotros como el derecho ecuatoriano. Sin embargo, el campo del análisis de la ley es muy extenso, por lo cual hay que examinar la igualdad social de los grupos humanos. Desde la teoría de la exclusión y la inclusión de los grupos humanos, una forma de la práctica es un sistema excluyente dentro de esta sociedad ecuatoriana, de forma directa e indirecta dentro de nuestro sistema ecuatoriano. Vemos la expresión popular y las negociaciones que manejan siempre los intereses oscuros a través de la ley. La única luz que podemos ver filosóficamente está en nuestros derechos como seres humanos para mejorar nuestras vidas. El factor principal es la desigualdad. Como predominante en la sociedad ecuatoriana desde sus primeros años, las mujeres, por ejemplo, desde tiempos incaicos experimentaban desigualdad. ¿Por qué? Por su situación geográfica, porque estaban lejos y los únicos beneficiarios que eran de estos eran los terratenientes y los hacendados. Entonces, de esta forma se llevaban todos los privilegios sociales y políticos de la época. Es decir, en síntesis, el pueblo ecuatoriano pasa por muchos movimientos sociales y políticos, pero sin embargo está bajo un sistema democrático en el cual la protesta es fundamental, puesto que aún vivimos en sistemas de desigualdad que siempre están favoreciendo a los grupos predominantes, abarcando factores políticos, económicos, sociales, y es la ideología liberal la que nos lleva a una lucha por la desigualdad. ¿Qué es lo que falta en nuestros estudios de sociología? Hemos visto un estudio completo de la sociología en el Ecuador, pero sin embargo hay vacíos que aún no analizamos, como la violencia psicológica contra las mujeres. Y visto desde el punto de vista sociológico, es todo un fenómeno estructural en el cual nosotros podemos divisar la desigualdad entre géneros y también primeramente empezando por no dejar las huellas físicas, sino que son las psicológicas las que entran aquí. A continuación podemos analizar lo que se menciona en el COIP, en el artículo 157, que la violencia psicológica contra la mujer o contra los miembros del núcleo familiar comete un delito de violencia psicológica la persona que se realiza contra la mujer o miembros del núcleo familiar, amenazas, manipulación, chantaje, aislamiento, hostigamiento, persecución y el control de las creencias y decisiones o acciones de insultos o cualquier otra conducta que cause afección psicológica, y será sancionada con pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año. Si con ocasión de la violencia psicológica también se produce en la víctima enfermedad o trastorno mental, la sanción será pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y si es que la infracción recae en una persona de uno de los grupos de atención prioritaria en situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena aumentada en 1/3. Vemos que todos conocemos e incluso hemos mantenido relaciones que nos desgastan y en muchos casos nos destrozan, no por un maltrato físico, sino por un ataque psicológico perverso. Y es difícil de reconocer esta violencia indirecta, puesto que por parte de la víctima hasta cuando ya pudo ser demasiado tarde.
Por eso el pretexto de la tolerancia de la sociedad viene incluso desde niveles económicos, religiosos, y además las estadísticas es lo que mencionan. Muchas de las mujeres en el Ecuador viven actualmente en este ciclo de violencia. Una encuesta que fue realizada por el INEC en el 2011 mostró que 6 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género sin importar su edad, condición, socioeconomía y nivel de estudios o autoidentificación. Sin embargo, menos del 2% de estas mujeres decidió romper este ciclo de violencia y denunciar a su caso ante la justicia y los datos de violencia psicológica. En el 2009, en cambio, a nivel nacional son del 56.9%. Esto es lo que menciona el INEC. Y el asunto del acoso moral todavía es un tabú, pero todavía no podemos cerrar los ojos ante esto, sino que debemos considerarlo como un verdadero asesinato psicológico, es lo que menciona Hernández en el 2014 en la página 61. La sociología nos permite ver que es un problema grave de la sociedad por la desigualdad de poder, tal como hablamos anteriormente y en especial en nuestro país, dar relevancia al modelo de dominación masculina que aprendemos desde nuestra infancia, en las escuelas, en las iglesias y en nuestras propias familias. La discusión de esta problemática es vital, puesto que las cifras son cada vez más alarmantes y la educación lleva a los individuos a tener pleno conocimiento de sus derechos y estos no pueden ser pasados por alto. Para las generaciones nuevas, lo que se puede hacer es identificar tempranamente el riesgo que forma parte de la prevención. Es decir, en síntesis, la sociología nos ayuda a ver la violencia psicológica como lo que realmente es violencia, promoviendo transformación y un cambio cultural en la sociedad mediante las leyes. Gracias.